Muy bien. Entonces, perdón. Vamos a analizar la parte de probabilidad estadística. Y bueno, en la parte de la pregunta número 1, se nos dice en una caja hay bolas rojas y azules. Si hay 4 bolas azules más que rojas y la probabilidad de sacar una roja es de 3/7, ¿cuántas bolas azules hay en la caja? ¿Cuál sería esa probabilidad? O más bien, ¿cuál es la cantidad de bolas que tenemos ahí? ¿Qué tendríamos que realizar en la parte de este ejercicio o problema? No sé, Alberto, ¿alguna idea? Ok, la parte de la probabilidad de que sean rojas, ¿no? Entonces me dice que hay 4 bolas azules más que las rojas y la probabilidad de sacar una roja es de 3/7. ¿De cuántas, en este caso, bolas azules estamos hablando? Por ejemplo, partimos de la probabilidad de que sean rojas. ¿Cuál es la probabilidad? 3/7. Ahora, recuerden que por lo general siempre el número total de casos aparece en el denominador. Eso si fuesen en este caso 7 solamente bolas en la parte de la caja, ¿no? Pero como hay 4 bolas azules más, no podría poner realmente, si a este le sumamos las 4, serían 7 bolas azules en ese caso, pero entre azules y rojas, si dejo simplemente esas 3, no me van a dar los 7 que aparecen en el denominador, que recuerden que representa el número total de ¿qué? De casos. Por lo tanto, no podemos expresarlo de esa forma, ¿verdad? No simplemente van a ser 4 por la, en este caso, condición que me están dando inicialmente. ¿Qué va a ocurrir aquí? Tengo que buscar un múltiplo precisamente a esta cantidad que tenemos aquí. Y quizá nosotros podamos realizar la parte de una multiplicación. Si yo realizo una multiplicación, en este caso para buscar una fracción equivalente, perdón, puedo multiplicar a lo mejor por el doble, por el triple. En fin, hay diferentes formas en las cuales nosotros podemos abordar este problema. Puedo buscar múltiplos. Realmente si yo multiplico por 4 la parte de los dos elementos aquí de la fracción, ¿qué tendríamos? ¿Qué tipo de fracción equivalente tenemos? 3 por 4 nos da 12, 12 y 7 por 4. 24. 28. 28. Ah, ok. 28, ¿verdad? Ok, tenemos la parte de un 28. Sería la parte de la probabilidad de que sea roja. Es la misma prácticamente que los 3/7 que tenemos por aquí. Simplemente es una fracción equivalente. Ahora, nosotros tenemos que la probabilidad es 12 de 28. Suponiendo que mi total en este caso, bolas, esferas o canicas son 28 y tengo 12 que son, en este caso, de color rojo. El resto deben de ser, en este caso, ¿cuántas? 16. 16 de 28 porque hay 4 más. Y de hecho, con la parte de esta condición que nos mencionaron aquí al principio, ¿no? 4 bolas rojas, bueno, perdón, azules, perdón, más que rojas. Por lo tanto, si yo hago la probabilidad de que sea azul, que es lo que me están solicitando aquí a mí, pues es el resto, ¿no? Lo que falta para completar del numerador al denominador. Y tendríamos un total de 16 de 28 y cumple con la condición. En este caso, la parte esta estamos diciendo que son 16 bolas que, pues azules, y cumplen con esta condición. Son 4 más que las rojas, ¿sí? Por lo tanto, la parte de mi respuesta, o lo que marcaría por aquí, pues sería el inciso B. Ahora, ¿por qué no puede ser otro múltiplo? ¿Qué tal si hubiese multiplicado en lugar de en este caso 4, un 2? Si yo lo intento realmente, tengo 3/7. Si lo multiplico por 2, tendríamos nosotros 6 y 7 por 2 son 14. Si yo completo el entero, ¿sí? Porque la parte de la suma de esas probabilidades, tanto de que sea roja como azul, me tiene que dar el 1, ¿sí? El total, vaya. Tendríamos ¿cuál probabilidad de que sea azul? De 6 para 14 son
8. 8. Entonces tendríamos 8 de 14. Ahora, son 8 bolas azules y 6 rojas. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que nada más se cuentan 2 de diferencia. 2 de diferencia, ¿verdad? Muy bien. Entonces tenemos 2 de diferencia entre ellas. No cumple la condición que me dieron a mí inicialmente, ¿no? Lo mismo si le pongo por aquí la parte de un 3, van a ser 9, y bueno, serían 21. De 9 para 21, pues son un montón, ¿no? Y no van a ser 4 más en este caso que el 9. El único que cumplió la parte de la condición y de hecho coincide con este numerito de por aquí, pues es el 4, ¿no? Eso si nosotros buscamos, les digo, algún múltiplo ahí, ¿no? O una fracción equivalente, vaya, ¿no? El que cumple la condición es con el cuádruple ahí, ¿no? Y bueno, es parte de lo que tienen que observar. Cuidado con ese análisis en el planteamiento de este tipo de problemitas medio raros. Nos dan la probabilidad, recuerden, si este representa el total el denominador representa el total de esferitas, canicas, lo que sea que les vayan a poner, observen la parte de los numeradores, ¿no? Si cumplen la condición, si no, buscamos múltiplos probablemente. Ok, es un problemita ahí un poquito medio raro también, ¿no? Ahora, en la parte de la pregunta 2, nos dice, la siguiente tabla muestra a las personas que hicieron una donación a una fundación. ¿Cuántas personas donaron una cantidad mayor a 150 y menor a 220? Entonces observamos bien la parte del gráfico. Tenemos en la parte horizontal, pues, al parecer la parte de las donaciones que se hicieron, o la cantidad, vaya, y la parte de la cantidad de personas en el eje vertical. Recuerden aquí, pues representaría la parte de una frecuencia. Entonces, Aldo, no sé si me puedas dar la parte de la respuesta, ¿qué sería? No, por aquí Iván dice que son 30. La parte de la A, la respuesta correcta. No sé si coinciden los demás. ¿Coinciden los demás o no? ¿Qué significa mayor a 150? Los que estarían en el 180. Del 180 para arriba, dice, ¿verdad? Pero además debe de cumplir la otra condición y debe de ser menor a 220. Significa que también tendría que considerar menores de 220 son de aquí para acá. Entonces, ¿cuáles cumplen las dos condiciones? Los de 180 y 180 y 200. 200. Muy bien, 180 y 200. Entonces, tenemos que hacer el análisis del gráfico este. 180 y 200 son las cantidades que cumplen con estas dos condiciones, ¿no? Que sea mayor a tal y menor a tal. Se supone que ustedes también vieron la parte de desigualdades y pues saben que estrictamente mayor a 150, menor a 220, cualquier otro valor, pero no toma los valores extremos, ¿verdad? A En menos caso de de... que me diga que es... Ajá. Ah, eso le iba a preguntar, profe, de que en caso de que tuviera que tomar esos dos valores, tendría que decir menor igual y mayor igual. Menor o igual, ajá, exactamente, ¿no? O a lo mejor en alguno de los casos sí lo toma, el otro no, y pues no toma los extremos, no toma el 150, no toma el 200, todo lo que esté realmente al interior, ¿no? Entonces podemos descartar la parte de esas cantidades. ¿Y cuál es la frecuencia? Pues observamos el número de personas o la parte de la altura que tiene. Para el primer caso son 20 y en el siguiente caso son 10. Si sumamos la parte de esas cantidades, tendríamos nosotros, pues un total de 30 personas, como decía su compañero. ¿Ok? Y bueno, analizamos, les digo otra vez, la parte del gráfico, hay que leer bien la parte del enunciado, hay que tener cuidado, no entre el 150, dentro de las opciones, pues bueno, nos pueden poner la suma también de estas frecuencias, ¿no? De esos dos intervalos o clases o, en fin, no entran en el conteo. Y ahí está, nada más era sumar la parte de las frecuencias, observar la parte de las alturas, ¿no? O la cantidad de personas, como dice el problema. En el caso de la 3, pregunta 3 nos dice, con las letras A, B y C y los números 1, 2 y 3, ¿cuántas placas distintas se pueden hacer con dos letras a la izquierda y dos números a la derecha? ¿Cuántas placas distintas? Entonces tenemos tres letras y tenemos tres números.
pero hay que formar en este caso placas con 2 letras y 2 números. ¿Alguna idea por ahí, Carlos? ¿12? 12, ok. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna idea? Pues 12 también me sale. Bueno, los que encontré. 12, ok. Muy bien. Tenemos aquí en este caso 2 letras al lado izquierdo, me dicen, ¿no? Entonces, de este lado tenemos que tener nosotros la parte de las letras. Al lado derecho tenemos que tener, dice aquí arriba, 2 números. Entonces, de este lado tenemos los números. ¿De cuántas formas podemos escribir la parte de la primera de las letras? ¿Cuántas letras tenemos para colocar en ese espacio? Sí, podría ser, Eric, la parte de las permutaciones, pero pues igual. Dice aquí que son distintas, si importa el orden, por lo tanto, ¿cuántas letras puedo llegar a colocar en la primera posición? Pues cualquiera de las 3 que yo tenga, la A, la B o la C. Ahora, en la segunda posición para las letras, ¿cuántas letras puedo llegar a colocar en esta segunda posición? Vaya. Si ya colocamos una en la primera posición, ¿nos quedan cuántas por elegir? 2. 2 opciones nada más, ¿no? Punto. Lo mismo va a ocurrir con la parte de los números. Si yo coloco en la primera opción de los números, ¿cuántas opciones tenemos para esta? 3. 3. ¿Y cuántas opciones tenemos para la segunda? La segunda posición de los números. 2. 2. 2. ¿Qué se hace? A fin de cuentas se hace un producto realmente de esas cantidades. 3 por 2 son 6, por 3, 18, por 2. Serían 36. 36. Muy bien, gracias. Son 36 formas diferentes de poder realmente formar placas con 3 ¿Puedes explicar letras. otra vez? ¿Ah? Con 3 letras y 3 números. Nosotros colocamos, me dice aquí la parte de la condición, 2 letras al lado izquierdo, por eso puse aquí la parte de este letrerito, y en la primera opción puedo colocar cualquiera de las 3, la A, la B o la C. Si yo coloqué una en este espacio, en la primera opción o posición, ¿cuántas opciones tengo para la segunda? Pues si ya coloqué la A, me queda nada más B y C. O si coloqué la B, me queda A y C. O si coloqué la C, me queda A y B. ¿Cuántas opciones tengo realmente? 2 nada más. Eso para la parte de las letras. Lo mismo me dice que a la derecha debe de haber la parte de los números, ¿no? Y lo mismo en la primera posición para los números, puedo colocar cualquiera de los 3. Y en la segunda posición para estos números, solamente me quedan 2 opciones, ¿no? Porque ya coloqué uno aquí, se supone que sería el 1 o el 2 o el 3, y en el segundo espacio puedo colocar los restantes. Porque dice además que son, ¿qué? Distintas, ¿no? Y tenemos ahí nosotros 36 formas diferentes de poder colocarlo. Claro, debería de decir aquí que más bien no se repiten los ¿qué? Números, porque si se llegan a repetir los números, tendríamos nosotros probablemente en alguna de las opciones que colocar la parte de otro 3 por aquí. A lo mejor, digo, puede haber una confusión ahí, ¿no? Son 36 formas diferentes, se multiplican. Dentro de las técnicas de conteo, como decía su compañero, que fue Eric, pueden utilizar la parte de permutaciones y combinaciones, pero no es tan necesario. Y de hecho en este pueden utilizar un diagrama de árbol, pero pues imagínense manejar las 36 formas diferentes. En la parte de las opciones, por lo menos para la parte de las letras, si son 2, en las letras pueden colocar nada más 2 opciones, ¿no? Que es A, bueno, B o C más bien, ¿no? Si yo en la primera posición coloco, bueno, me quedó un poquito medio choco aquí, déjenme quitarlo. Si yo coloco la parte de las 3
opciones que tengo para la primera letra, ahí está, ¿no? A, B y C. Ahora, si colocamos A en la primera posición, ya solamente me quedaría en la segunda o poner B o poner C. Si yo puse B en la primera, pues me quedaría solamente A o C. Y si puse C en la primera, solamente podría escribir A o B en la segunda posición. ¿Qué pasa con la parte de los números? Pues aquí tengo cuántas opciones para poner en la siguiente posición. Pues cualquiera de los números, el 1, el 2 o el 3. Y si yo puse el 1, en la segunda opción que tengo para los números, si puse el 1, solamente puedo poner el 2 o el 3 en esa placa. Y lo mismo ocurre si puse el 2, puedo colocar solamente el 1 o el 3. Y lo mismo ocurriría con la opción del 3, solamente me quedaría poner en la última posición al 1 o el 2. Y eso lo tengo que hacer para estas otras opciones también. Entonces se vuelve muy feo el asunto este, ¿no? Cuando hacemos la aplicación de diagramas de árbol, así se le conoce a este. ¿Cuántas opciones tengo solamente para la primera sección? Si tomamos en cuenta la última ramificación aquí en cada una de las opciones, tendríamos 6 opciones para cada uno, ¿no? Y bueno, como son 6, 6 por 6, 36 formas diferentes. Y nos conviene mejor aplicar la parte de esta regla, en este caso para multiplicar cada elemento, ¿no? Según las posiciones, porque hacer este diagrama pues les va a llevar tiempo. Y la idea es pues agilizar un poquito la parte esta, ¿no? Y si quieren saber cuáles son las 36 formas diferentes, pues lo pueden hacer. Sería escribir AB12 o AB13 o AB21, AB23, etcétera, ¿no? AB32, B31, y lo mismo con la parte de la C, etcétera, etcétera. Si me dicen cuáles son, pero no creo que les vayan a preguntar cuáles. Lo más seguro es que les pregunten cuántas formas diferentes, etcétera, ¿no? Entonces, no es necesario la parte del diagrama, a menos de que me preguntaran cuáles, pero pues, imagínense poner las 36 formas. No, ¿verdad? Para la parte de una pregunta no es necesario. Vamos con la parte de la pregunta 4. Dice, a continuación se presenta la cantidad de llamadas telefónicas recibidas por hora en la recepción de un hotel. 36, 40, 27, 50, 52. ¿Cuál es el promedio de llamadas por hora que recibe el hotel? Y eso, bueno, entre las medidas de dispersión lo podemos manejar nosotros, ¿no? Entonces, nada más permítanme tantito. Bueno, igual ahorita revisamos esa cuestión, ¿no? Nos dice a continuación se presenta la cantidad de llamadas, entonces si quiero saber el promedio, ¿cómo determinamos el promedio? Se suma y se divide entre la cantidad. Muy bien, se suman todos los datos y se divide entre la cantidad de datos, ¿verdad? Ok, ¿qué nos daría entonces de promedio? 41. 41 dice Sofía, ¿están de acuerdo? Sí, Ok, la parte del promedio es sumar todos los datos, 36 más 40, ya dijimos que si nos dan un listado no es necesario volver a reescribirlos como lo estoy haciendo en este momento. Nosotros de manera directa hacemos la suma. ¿Cuánto nos da la suma de estos datos? 205. 205, gracias, Jania. 205 entre, ¿cuántos datos tenemos? Pues 5. 5. Y de ahí, pues realizamos la parte de nuestra división. Ya sabemos que nuestro promedio va a ser 41. Y bueno, es un ejercicio sencillo, pero igual hay que recordarlo, ¿no? La parte de las medidas de tendencia central. Y déjenme ver lo del cuestionario, ¿no? Si no sé si ya se los enviaron. Sí. Ok, Sí, sí, ya sé. muy bien. Entonces, pues ya lo tienen ahí. Y vamos con la siguiente pregunta entonces. Pregunta 5. Dice, calcule el octavo decil del conjunto de números. Y vimos nosotros la parte de medidas de posición. Y nos pide calcular el octavo decil. ¿Cómo se calcula el octavo decil? ¿Alguien recuerda la parte de la formulita?
¿Cómo se calculaba? Era lo de n entre 8, porque aquí es lo del 8, Los demás más, que dicen. ¿Sí están de acuerdo? o ese era el otro. No, sí, Más sí, bien, ¿verdad? No, ¿verdad? la posición o el 8 era el que multiplicaba el número de datos y como son deciles, ¿qué dijimos? Se divide entre 10. 10. Anterior. 10. Ujú. Entonces, va entre 10 porque son deciles. Si me dice a la parte de un cuartil, bueno, aquí es 1, 2 o 3, dependiendo aquí la parte del numerito que les pongan, pero si es cuartil, dividimos la parte de esos datos entre 4, ¿verdad? Y siempre la posición va a multiplicar al número de datos entre 4, entre 10, entre 100, dependiendo si son percentiles, cuartiles, lo que sea, más 0.5. Y en nuestro caso nos pide el decil 8. Sería aquí 8 por el número de datos, que lo podemos poner directo. ¿Cuántos datos tenemos? Tendríamos que contar por aquí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 al parecer, ¿no? Entonces tendríamos nosotros que multiplicar Por 20. por 20 y sumarle ¿cuánto? 0.5 habíamos dicho, ¿no? O un medio. A fuerzas tengo que hacer el cálculo de las posiciones. Así es de que de ahí no nos libramos, ¿no? Mínimo eso. ¿Y qué nos quedaría entonces? Si yo cancelo realmente la parte de los ceros, 8 por 2, 16, 16 más 0.5, 6.5. 16.5 la posición. Muy bien. Ahora, no hay una posición, perdón, 16.5. ¿Qué dijimos? Consideramos la parte de las dos posiciones, ¿no? En las que se encuentra se encuentra entre la posición 6 y 16 17. y la 17. Y tenemos que analizar, pues, quién es la posición 16 y 17. Pero al igual que la mediana, tenemos que recordar que siempre nuestros datos tienen que estar en orden. Y no están en orden. Ahora, aquí como es el dato 16, 17, hay de dos sopas. Número 1, o empiezo a acomodar de menor a mayor, no hay problema. Tengo aquí, por ejemplo, dos unos, podría poner 1, 1, poner en el caso del 2, hay uno por aquí, y seguirme así hasta contar el dato 16, 17. Si tengo 20 datos, pues no me conviene empezar como los cangrejos, de adelante hacia atrás, ni modo. ¿Quién es el dato más grande? O los datos más grandes. 9. 9. Entonces probablemente me convenga mejor poner así, ¿no? 9, 9. Después, ¿quiénes siguen? Los 8. 8. ¿Cuántos? 2. 2. 2 8 sale. 2 8. ¿Qué más? Todavía no llegamos al 16. Bueno, creo que sí, ¿no? Llegamos 3. al 7. 3 7. 3 7 y bueno, puedo seguirme así, ¿no? Pero no es tan necesario ya porque me interesa el dato 16, 17. Y como pues me conviene mejor de atrás hacia adelante que de adelante hacia atrás por las posiciones que voy a calcular, pues bueno, o con las que voy a trabajar. Tengo aquí la posición 20. Recuerden que yo por lo general les encierro por aquí las posiciones, ¿no? Para no confundirlos con los números o cantidades que nos dan por aquí, ¿no? 18. ¿10 y qué? 17. 7. 17. ¿Y la posición? 16. 16. 16. Y bueno, para este caso creo que nos va a faltar ahí la parte de un decimal, ¿no? Como es 0.5, ¿qué se tiene que hacer? Se suman y se dividen entre 2. Creo que le faltó ahí la parte del escrito. Tenemos entonces a 16, 17, ¿quedó quién? Un 7. 7. Ok, Sale y dijimos 7.5, ¿no? sería 7.5, es el valor que está en medio de ambos. Cuando se llevan uno de diferencia estos dos, le tomamos el decimal y se lo agregamos al valor de la posición menor, ¿verdad? O hacemos la suma y lo dividimos entre 2. Da lo mismo. Mientras ustedes recuerden qué tienen que hacer en la parte de este tipo de ejercicio, sería un 7.5. Bueno, aquí realmente le faltó la parte
de los decimales a cada uno de estos. La opción correcta sería realmente la parte de la B. Si no hubiésemos tenido a lo mejor la parte de un 8 por ahí, o más bien, si no hubiésemos tenido más bien 2 nueves, probablemente hubiesen quedado dos números igualitos. Recuerden además que si quedan dos iguales, ¿qué pasaría? Pues nada más elegir pues, uno de los dos porque va a salir lo mismo. El mismo número dijimos, ¿verdad? Si me hubiesen quedado los dos 8 en las posiciones que estoy trabajando, o los dos 7, etcétera, ¿no? Y bueno, que hubiese sido bien el caso para el ejercicio, ¿no? En fin, sería 7, 5 la parte de la posición esta que me están pidiendo, o el decil número 8. Nada más recuerden, como es punto 5, puedo hacerlo de la suma y dividirlo entre 2. Si no, si es diferente, tenemos que aplicar la fórmula que está un poquito más larga, ¿verdad? No suele ser muy común. A veces suelen ponernos, les digo, la parte del ejercicio donde las dos posiciones son exactamente iguales los números y bueno, sería el 7 o sería el 8, etcétera, ¿no? En fin. Y es importante que recordemos entonces la parte del cálculo o las fórmulas para las posiciones de los cuantiles. ¿Ok? Vamos con la parte de la pregunta 6. Dice, en una caja había 20 sombreros blancos y 13 sombreros negros. Sebastián extrajo al azar 3 sombreros y los 3 resultaron ser negros. Si se saca un sombrero más, ¿cuál es la probabilidad de que también sea negro? Entonces, ¿alguna idea para la solución del ejercicio? Primero se hace la suma de casos, ¿no? Ok, ¿cuántos tendríamos en total? 33, ¿no? 33. 33. 33, ok. Son 33, se supone, cuidado, inicialmente. Pero dice que Sebastián... Ajá, Ya sacó los sombreros y fueron negros. y fueron negros. Por lo tanto, ya no tengo 13, cuidado. ¿Me quedan? 10. 10. 10 después de la parte de la extracción. Entonces ya no tengo 33 sombreros, ¿no? Me quedaron 30. ¿Cuál sería entonces la probabilidad de que sea negro el siguiente sombrero? Pues mis casos favorables para esa extracción es que 10 sombreros negros de un total de ¿cuántos? De 30. De 30, ¿no? Ujú, de 30. Y puedo cancelar la parte de los ceros, por lo tanto la probabilidad pues es un tercio. Y bueno, en la parte de este ejercicio, lo raro está realmente aquí después de este punto, porque dice que ya extrajo 3 y los 3 que fueron negros. Recuerden lo que les decía de la urna, no tiene que ver con la parte de un producto. Y les decía, si ya saqué una, pues aguas, ¿no? Me queda una menos en la parte de la urna y afecta la probabilidad del siguiente evento. Entonces, aquí no me está pidiendo que realice la parte de la multiplicación o que cuál es la probabilidad de que los 4 hayan sido negros o algo así. Solamente me pide la probabilidad de la última extracción. O sea que simplificó con un tercio. Sí, le quitamos la parte de los ceros o dividimos entre 10 para no dividir entre otras cosas y directo nos da un tercio. Pero aquí le tenía que haber restado a los 13 sombreros negros, pues los 3 que ya sacó Sebastián, ¿no? Y ya no tenía, en este caso, un total de 33, sino de 30 sombreros para esta extracción, ¿no? Que es la cuarta. Entonces, solamente les preguntaron por esa. Ok, viene otro análisis de gráficos. Dice en la pregunta 7, en la siguiente tabla se muestra la cantidad de estudiantes y las puntuaciones que obtuvieron en una prueba corta de 20 puntos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta? La A. La A. Ok. ¿Sí están de acuerdo los demás? Pues podemos revisar las demás también. La puntuación que más se observó el grupo fue de 5. ¿Es cierto? Pues sí, ¿no? Sí. Tiene la Sí. frecuencia más alta. Muy Sí. pocos estudiantes obtuvieron puntuaciones altas. Pues También es parece cierto. que No, sí. Y sí. eso sí lo cumplen, pero a nosotros nos dice que no es cierto. Y cuidado con esas palabras. A lo mejor no se las ponen así con mayúsculas, ¿no? Sino con minúsculas.
Y pues a veces se nos va, ¿no? Les digo, por la parte de los nervios, las prisas, etcétera, ¿no? O a lo mejor les dicen tal cosa, excepto esta otra. Recuerden, esas palabritas es una negación. Y entonces, que no es cierta, pues parece que la opción A es la correcta aquí para esta pregunta, porque dice ahí que la prueba resultó fácil para el grupo. Pues no, la mayoría estuvo por acá, por abajo, ¿no? Sí, no sacaron mucha puntuación, vaya. Muy bien. En el 8 nos dice, ¿cuántas posibilidades existen para que se acomoden dos personas? Dicen algunos de los 8 lugares disponibles en un aula. ¿Cuál sería la solución para esto? Y lo pueden hacer como el de los números, les mencionaba ahorita, ¿no? Digo, está medio raro que les mencione eso porque es como si acomodáramos más bien los 8 lugares en las 2 personas, ¿no? Es como que al revés el asunto. Sí, yo sé que puedo acomodar a las 2 personas en los 8 posibles lugares que yo tenga, pero si ya las acomodé en los primeros 2, ya no puedo acomodarlas en los demás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Vamos a hacerlo como si esto estuviera al revés, ¿no? Como si más bien los asientos los acomodáramos en las personas. ¿A qué me refiero? Si yo lo hago de esa forma, suele ser mucho más sencillo, si no tendría que utilizar la parte de una permutación, como mencionaba su compañero. Por ejemplo, la parte de la primera persona, ¿en cuál de los lugares lo podemos acomodar? La primera persona puede ir acomodada en cualquiera de los 8. 8 lugares. Pero la segunda persona, ¿dónde la puedo acomodar? Pues si ya senté a en alguno de los 8, no importa en cuál, solamente me quedan ¿cuántos espacios? 7. 7. ¿Y qué voy a hacer? Simplemente multiplicarlo. 8 por 7, 56. 56. Son 56 formas diferentes en las cuales podemos acomodar a 2 personas en un total de 8 lugares. Y está como que al revés el asunto, les digo, ¿no? Es como si acomodáramos los asientos en las personas, ¿no? Pero, pues es una manera. La otra forma es haber utilizado la parte de una permutación, n permutación de r elementos. Tomamos cierta cantidad nada más de elementos de un total, en este caso de los asientos, esos serían los 8, y voy a considerar nada más tomar 2 lugares, ¿no? O 2 espacios. Por lo tanto, esta fórmula pues involucra la parte de un factorial. N factorial entre n menos r factorial, donde la parte de un factorial se define como la multiplicación precisamente de los números enteros o naturales, vayan, que se van a multiplicar hasta llegar al 1. Por ejemplo, si yo tengo uno cortito, un 4 factorial, sería multiplicar 4 por 3 por 2 por 1. Puedo multiplicar esas cantidades, 4 por 3, 12 por 2, 24. Sí, 24 por 1 es 24. Son 24 la parte del 4 factorial. Y lo puedo aplicar para este problema, porque voy a tomar cierta cantidad de elementos del total. Por ejemplo, yo tendría, voy a poner así, entonces yo tendría 8 permutación de 2, porque solamente 2 personas van a ocupar lugares precisamente de esos 8 espacios. Entonces yo tendría que hacer aquí 8 factorial, entre 8 menos 2, todo eso factorial. Lo primero es simplificar el paréntesis. ¿Cuánto es 8 menos 2? 6. 6. Y nos quedaría entonces un 8 factorial entre un 6 factorial. Si yo lo desarrollo sería multiplicar aquí 8 por 7, por 6, por 5 hasta llegar al 1. Y abajo tengo un 6 factorial. Me conviene expresar la parte del numerador 8 por 7 y no desarrollarlo, porque es igualito que el de abajo y lo podemos cancelar. Eliminaríamos la parte del 6 y nos quedaría solamente el producto de ¿quién? 8 por 7. 8 por 7, muy bien. Entonces, tenemos nosotros la simplificación. Puede ser más fácil utilizar o aplicar esta forma que les mencionaba aquí arriba, que realmente tener que aplicar la fórmula de la permutación. Es más complicado, ¿no? Estar aplicando eso que hacer este tipo de producto directo. Al fin de cuentas, fíjense, se simplificó y de todos modos llegamos al mismo resultado. Igual yo sé que en la parte de las calculadoras científicas aparecen estas opciones y puedo considerarlo, pero
pues la idea es que no la apliquemos, ¿verdad? De esa forma. ¿Ok? Vamos con la parte del 9. Dice, el promedio de 5 números es 12. Ok, ahí voy, Eric. Nada más, perdón. Me voy a regresar tantito. No sé si fue de ahorita o fue de antes, perdón. ¿Sí está bien? Ok, muy bien. Entonces vamos hacia adelante. Entonces el promedio de los 5 números, perdón, es 12. Si 3 de esos números son 13, 5 y 8, ¿cuál es la mediana de los 2 números restantes? Ahora nos pide mediana. Por acá nos habla del promedio y en el otro caso nos habla de la mediana. ¿Qué sabemos nosotros respecto a la parte del promedio? ¿Qué es 12? Ok, que es 12 y que se obtiene ¿de qué forma? De La 5 suma de los números. datos Ah, la divididos. suma de todos los datos, ¿verdad? Muy bien. Dividido entre el total. Por lo tanto, yo sé que puedo hacer la suma de esas cantidades. Igual voy a manejar aquí las letras X y Y, por ejemplo. Si me habla de 5 números, pues es X más Y, que no sé cuáles son esos números restantes, pero yo sí conozco, en este caso, que otro es 13, otro es 5 y el otro es 8. Y pues si va dividido entre el número de datos, eso me dice la parte del promedio, ¿verdad? Y me dice que es un 12. Y bueno, algo que tienen que recordar, a lo mejor vieron algún ejercicio de este tipo, se les mencionaba, siempre el número de datos va a multiplicar al promedio. Vas a multiplicando siempre. Y pueden ustedes hacer la suma de las puntuaciones que llevan hasta el momento. También podemos hacer eso, ¿no? Si yo realizo la parte de esta suma, ¿cuánto nos da? 26. 26. Y 5 por 12. 60. 60. 60. 60. 60. Entonces, X más Y más 26, que ya sé qué le va a pasar, lo voy a pasar al otro lado. Es igual a 5 por 12, puedo poner directo el 60. Y el 26 ya sé que se lo voy a restar. ¿Cuánto es 60 menos 26? 34. ¿Ok? Entonces, la suma de las dos cantidades me da 34. ¿Cómo se obtenía la mediana si son dos datos? Se sumaban y se dividían entre 2. Entonces, ¿cuál va a ser la mediana? ¿Cuál va a ser la mediana de estos? 17. 17. 17. Porque yo sé que una mediana consiste en, bueno, voy a poner hacia abajo, perdón, sumar los datos y dividirlos entre 2. ¿Qué es X más Y? Pues 34, ¿no? Fue lo que obtuvimos. Entonces, 34 entre 2 me va a dar precisamente el 17, ¿verdad? Es nuestra respuesta. Y digo, yo sé que está medio raro, pero aplicamos realmente la parte de la definición del promedio, que es sumar todos los datos, dividido entre el número de datos, y bueno, hacemos un despeje por ahí pertinente. Y bueno, yo manejo dos variables, puedo manejar la A y la B, no sé, las letras que ustedes quieran, ¿no? Puse la X, a lo mejor no era tan factible manejar esta para que no se confunda también con lo del promedio, ¿verdad? Que les manejaba una X y una barrita en la parte superior, pero bueno, en fin, es lo mismo, ¿no? Y ahí está. El inciso B sería la respuesta correcta para este caso. Y ya saben ustedes que si es un número par de datos, en la mediana se suman y se dividen entre 2. Lo único que faltaría ahí, por eso es el 17. Y en el caso de la pregunta 10 nos dice, si la desviación estándar de la estatura en centímetros, o las estaturas en centímetros de 45 alumnos de un campamento de verano es de 6.8 centímetros, ¿cuál es la varianza de las estaturas? ¿Cómo se obtendría?
La desviación estándar, ¿qué era? Lo de la raíz cuadrada, etcétera, etcétera. La desviación estándar era la letra S. Y equivale a 6.8. Pero a nosotros nos pide determinar la varianza. ¿Cómo se determina la varianza? Era la sumatoria de... Al cuadrado. Ujú. Como ya nos dieron los valores, yo sé por ahí que la desviación estándar era la raíz cuadrada de una sumatoria de las diferencias de cada valor con el promedio al cuadrado, etcétera, etcétera, ¿no? Entre el número de datos. Y que la varianza era prácticamente la misma fórmula, pero ¿sin qué? Bueno, lo voy a poner aquí. Sin la raíz. Pero les mencionaba, ustedes pueden pasar de la desviación a la varianza elevando al cuadrado. Y de hecho es la definición, ¿no? Se define como el cuadrado de la desviación estándar. Entonces, ¿qué hago? Elevo al cuadrado. Multiplico 6.8 por 6.8 y puedo obtener realmente mi resultado, ¿no? Y bueno, se puede hacer ahí, ya saben ustedes, si lo van a hacer a patín, si lo van a hacer con su calculadora, pues ya lo pueden resolver, ¿no? Por ahí 48, llevamos 4, 36 y 4 como 40, algo así. Y pues van a obtener ustedes un 46.24 más o menos, que sería el inciso B, la respuesta correcta. ¿Y qué pasa si me dan la varianza y quiero la desviación estándar? Le sacamos raíz cuadrada. ¿Qué pasaría? Sacamos la raíz al 6.8. Más bien al que tenemos por acá, ¿no? Al, Ay, perdón, al 46.24. ajá, muy bien, al 46.24, muy bien. Es eso. Entonces, a la parte del valor que tenemos nosotros por aquí, le sacamos raíz cuadrada y obtenemos la desviación estándar. Si yo tengo la desviación estándar, le elevo al cuadrado y obtengo la varianza. Recuerden, así se define y puedo pasar de una a otra. En este caso con una raíz o con elevar al cuadrado, ¿no? Digo, si voy de la varianza para acá a la raíz y desde desviación a la varianza, elevar cuadrado. No se les olvide ahí. Es la relación entre ellas, ¿no? Bien. La parte de la pregunta 11. Y de hecho no necesitaba realizar la parte de ninguna operación o cuenta diferente ahí. No me dieron datos, ¿no? Si me hubiesen dado un listado de datos, imagínense 45, y los quiero ver haciendo las operaciones, ¿no? No creo. Y en el caso de la pregunta 11, voy a quitar mi Picasso de por acá. Tendríamos nosotros el fenómeno del niño, ocurre cada 4 años, mientras que el fenómeno de la niña ocurre cada 6 años. Dice, hace 3 años se presentaron ambos. ¿En cuántos años volverán a coincidir? ¿Qué sería para este problema? ¿Qué tenemos que aplicar? Primero, ¿cada cuánto coinciden la parte de los dos fenómenos? Hace 3 años. Ok, dice aquí que se presentaron ambos, pero me refiero en cuanto a las cantidades que les dieron a ustedes. Si uno se presenta cada 4 y el otro cada 6, ¿cada cuánto se van a volver a coincidir? Yo sé que hace 3, hace 3 coincidieron, ¿no? ¿Pero qué sería? ¿Qué tenemos que hacer en este problema? Obtener el mínimo común múltiplo. ¿Cómo se obtenía eso? Pues por lo general teníamos que utilizar la parte de los factores primos. Poníamos los datos y sacábamos esos factores primos. ¿Cuáles son los factores primos? O sea que se ve dividiendo entre dos, ¿sí? Muy bien. Precisamente entre los números primos, que son 2, 3, 5, 7, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sacamos mitades. Los dos tienen mitad. La mitad de 4, 2. La mitad de 6, 3. 3.
Este vuelve a tener mitad, le saco mitad, me queda 1. El otro no tiene, se baja igual, no pasa nada, pero es divisible entre 3. 3 entre 3, 1. 1. Y el otro, como no tiene o no es divisible entre 3, pues bueno, simplemente lo bajamos. Cuando llegan a puros unos, se supone que, entre comillas, terminaron. Deben de multiplicar la parte de los factores primos para obtener el llamado mínimo común múltiplo. ¿Cuánto nos da? 12. 12. 12. 12. ¿Qué significa? Que coinciden cada 12, ¿qué? Años. Cada 12 años. Entonces, coinciden cada 12 años y dice aquí que hace 3 se presentaron ambos. Entonces, si van cada 12 y hace 3 lo hicieron, dice, ¿a los cuántos años volverán a coincidir? ¿Qué debo de hacer? Nada más restarle Restarle. los años que llevan. Si hace 3, pues bueno, 12 menos 3 van a volver a coincidir, ¿qué? 9. En 9 años. Y la respuesta entonces sería el inciso B. Y listo, ¿no? Pero tiene que ver con el mínimo común múltiplo. O hay quienes no hacen la tablita. No hay ningún problema si no quieren hacer la tablita, ¿no? Profe, porque había quedado 9. Que me ¿Mande? distraje un poquito. Que porque había Por- quedado 9. Porque se supone que cada 12 años coinciden. Y dice aquí que hace 3 años coincidieron. Entonces, si coincidieron hace 3, nos pregunta, ¿a los cuántos años van a volver a coincidir? Si es cada 12, significa que ya pasaron 3 y se lo restas. ¿Cuántos años van a faltar para que vuelvan a presentarse los dos? 9, porque 9 más 3 te va a dar los 12. El detalle está en esta parte que viene cerrado en azul en el enunciado, ¿no? Donde me dice que los 3 ya pasaron hace 3 años. Es por eso, ¿no? No solamente va a ser el 12. O hay quienes les mencionaba ahorita, perdón, buscan la parte de los múltiplos y empiezan a poner 4, 8, 12, 16, que son los múltiplos de 4. Y hay quienes ponen los múltiplos de 6 en otro listado. 6, 12, 18, etcétera. ¿Qué número es igual en los dos? ¿Qué número es igualito? El 12. El 12. Y es lo que tenemos prácticamente aquí. Digo igual, lo hacemos un poco formal, pero también pueden hacerlo de esa forma, ¿no? Poner toda la parte de los múltiplos de cada uno de esos números y observar en dónde coinciden. Ese debe de ser el mínimo común múltiplo. El 12, 24, 36, pero no son el mínimo el 24, el 36, 48, etcétera, ¿no? Solamente el 12 es el mínimo. ¿Ok? Entonces también lo pueden hacer así, o hay quienes lo razonan de esa manera, no sé, ya depende de ustedes, ¿no? Y ahí está, una aplicación para la parte del mínimo común múltiplo. No solamente termina aquí mi respuesta, no es el 12, cuidado, porque dice aquí que en cuántos años volverán a coincidir. Y pues, si ya pasaron 3, 12 menos 3, 9. En 9 años más vuelven a coincidir los dos. Y a veces ponen problemas donde hay transportes o camiones o algo así, ¿no? Y tal camión sale de tal ruta hace tanto tiempo, ¿no? 40 minutos o 45. Y otro camión B sale a los 60 minutos, ¿no? De la terminal. Si ambos salieron a las 6 de la mañana, ¿a qué hora van a volver a coincidir en la terminal? Porque no van a llegar al mismo tiempo siempre. Y también puede aplicarse esta parte del mínimo común múltiplo, ¿no? O buscan múltiplo 45, 90, etcétera, y lo mismo con el otro, 60, 120, 180, etcétera. Ya pueden saber más o menos qué cantidad de tiempo, y si dice que salió a las 6 de la mañana, pues a ese tiempo que obtengan ustedes del mínimo común múltiplo, pues se lo suman a la parte de la hora, ¿no? A la cual salieron y coincidieron los dos. A veces son problemas, les digo, muy comunes, ¿no? Ok, la parte del 12 dice cuál es la probabilidad de obtener B y 5 al tirar ambas ruletas, al girar ambas ruletas, perdón, de la siguiente figura. Y pues no están divididas exactamente más que la segunda, ¿no? La parte de la que contiene números. ¿Y cuál es nuestra respuesta?
Aquí se aplica multiplicación. Muy bien. Sabemos nosotros que el hecho de tener la letra I en el enunciado me dice que multiplique. Ahora, si yo giro la primera ruleta, ¿afecta si giro la segunda ruleta? Sí, porque ya estaría, ¿Le va a afectar? Si yo bueno, giro no. una, no, ¿verdad? No, A menos de que estén conectadas por algún interruptor, lo que sea. No, si giro una, a lo mejor le afecta, son ¿no? A la otra. universos separados, ¿no? Se podría decir. Exactamente. Si yo giro una, no le afecta a la otra. Estamos hablando de eventos independientes. Y me dice, pues multiplica las dos probabilidades por separado. No hay ningún problema. Multiplica la probabilidad de que te salga B en la primera ruleta por la probabilidad de que te salga 5 en la segunda ruleta. ¿Cuál es la probabilidad de que salga B en la primera? Uno de 3, ¿no? ¿Qué fracción representaría? Cuidado, también es importante. En la parte esta de la circunferencia. 4. ¿Cuántas partes tenemos en B? Son 2/4, ¿no? ¿Ok? 2/4, pero así. 1/2. Muy bien. 1/2. Pues si yo quito esto, prácticamente está dividido a la mitad y B representa la mitad de esta parte que tenemos por acá. Y en este caso de los números, cada una sección representa ¿cuánto? No importa si es el 1, el 5, cualquiera de estas representa ¿cuánto? Un 1/8. De 6. octavo. Ujú. Ah, Un octavo, octavo. cierto. Sí, está dividido en este caso en 8 partes. Por lo tanto, puedo multiplicar la probabilidad de B. Pues es 1 de 2. Es un medio, ¿no? Tengo la mitad en este caso del área prácticamente. Y en el caso de que me salga el 5, pues solamente es una sección de 8. Es la octava parte, ¿no? De todo el área, vaya. ¿Qué hago? Pues recuerden que se multiplican de manera directa. 1 por 1, 1. Y 2 por 8, 16. Nuestra respuesta es La 6. la C. Cuando es multiplicación es directo. La C es la correcta. Entonces, eso lo deben de pues, recordar ustedes ahí, ¿no? Sí está dividido en 3 secciones el primer círculo o circunferencia, pero esa división para la B representa un medio. Si me hubiese preguntado para el valor de A, representa un cuarto. Un cuarto, en este caso, pues bueno, representa un octavo. Igual, ¿qué pasa si no hubiese tenido por aquí eso? Pues cuidado, ¿no? Si me preguntan por esta sección completa y no hubiese tenido alguna división por aquí, pues el 5 por acá completo en esto, pues representa la cuarta parte, ¿no? Nada más observen ahí qué fracción representa del entero. También eso nos va a dar una idea de la probabilidad. Un medio, un octavo, un cuarto, etcétera, ¿no? O si son 6 dividido en 6 partes, pues bueno, también ya saben ustedes cómo hacerlo. Y es una multiplicación. Muy bien. Vimos por ahí probabilidad de eventos compuestos, así es de que creo que debe de ser fácil, ¿no? Profe, Sí. se multiplica directo cuando indica multiplicación la fracción. Sí, numerador por numerador va al numerador y denominador por denominador va al denominador. 1 por 1, 1 y 2 por 8, 16. Es la operación más fácil, ¿no? Y la división, ¿no? Es como cruzada, ¿no? Pero esta es directa. Y muy bien, ok, multiplicamos ahí las dos. En el caso del 11, creo que está sencillito, digo el 13, nos dice al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par? La B. La B, ok, ¿los demás qué dicen? Sí, la B. No, es la A, perdón. La A, ¿verdad? Cuidado. Sí. La A, ¿por qué la A? Porque la mitad de los números van a ser pares y la otra mitad son impares. Recuerden aquí, el espacio muestral para la parte del lado es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora me está pidiendo un número par. ¿Cuáles son pares? El 2, el 4 y el 6. Pues sí, la mitad de los números son pares y la mitad impares.
Aunque yo haga la probabilidad precisamente de que me salga un número par, son 3 de 6 o un medio, ¿no? Entonces ya sabemos que son la mitad o el 50%, 0.5, depende de cómo nos lo describan también. Recuerden que puede venir también en forma decimal. Si se los dan en fracción, pues bueno, creo que sería un poquito más sencillo para no hacer tanta operación. Ok, la 14. Nos dice los siguientes datos son los tiempos que logró un nadador en recorrer 100 metros durante su entrenamiento. 42, 54, 48, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la moda de los datos? 42. 42. 42. Muy bien, el dato que más se repite o tiene mayor frecuencia, 42. Si en dado caso, no creo que vaya a venir la parte de una distribución bimodal, pero si hay dos que son igualitos, no sé, si aquí hubiese tenido un 48, pues sería 42 y 48. Pues debe de aparecer la opción donde aparecen los dos, ¿no? Si aparecen dos que se repiten la misma cantidad de veces. Digo, puede darse el caso, es una distribución bimodal se llama, pero no es muy común, ¿no? Si es de que no se me preocupen mucho, pero si llegan a ver esa opción, no se me vayan a traumar, ¿de acuerdo? Puede ser una opción ahí también, o una respuesta correcta. La pregunta 15. En un complejo habitacional se hizo una encuesta preguntando cuántos dormitorios tienen las viviendas. Los resultados sobre el número de dormitorios por vivienda fueron los siguientes: 1, 1, 3, 4, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el rango de sus valores? Era lo de restar el El máximo. menor y el mayor. Muy bien, máximo y mínimo, mayor y menor. Muy bien. Entonces, el rango es de las medidas de dispersión y ese rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor de una serie de números. ¿Quién es el dato mayor? El 9. Pues, al parecer por aquí, el 9, yo creo que debe ser una mansión esa cosa. ¿Y quién es el menor? El 1. 1. Pues cualquiera de los unos, ¿no? No importa. El primero, el último, no importa. Nada más es restarlo, 9 menos 1. Si les preguntan eso, pues no tiene chiste, ¿no? La opción correcta, la C, ¿verdad? Y bueno, sería prácticamente un regalo si les llegan a preguntar algo así. Recuerden que si no están en orden hay que observar muy bien. Si están en orden, pues tomamos el primero y el último y se restan y punto, ¿no? Pregunta 16. ¿De cuántas formas diferentes se pueden ordenar dos niños en 4 sillas? Y es parecido a otro ejercicio que ya habíamos resuelto, que era el de las... Mismo, ¿no? Lo ¿Mande? de poner el primero y el segundo niño y pues ya nada más sería 4 por 3, ¿no? 4 por 3. Ajá. Ponemos aquí el primero de los niños. ¿En cuántas sillas o en cuál de las sillas lo puedo acomodar? En cualquiera de las 4. El segundo de ellos lo puedo acomodar solamente pues en 3 opciones porque se supone que ya pusimos o ya se colocó un niño en uno de los asientos, ¿no? Eso hablando, claro, aquí de los niños, si hablamos de permutaciones sería más complicado, ¿no? Aquí 4 por 3, 12. 12. Son 12 formas diferentes en las cuales podemos acomodar a dos niños en 4 sillas, ¿no? Claro, si están en fila. Por ahí hay otras cosas medio raras que están en círculos, pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? También puedo haber colocado la parte de una permutación, pude haber hecho 4 permutación de 2, tomar 2 elementos o solamente voy a colocarlo en 2 sillas de un total de 4. También pude haber aplicado esta, pero otra vez les mencionaba, llegamos al mismo resultado. Si aplico la fórmula es n factorial entre n menos r factorial. Y pues esto me va a dar 2. Significa que tengo aquí un 4 por 3 por 2 factorial, porque en el denominador tendría yo un 2 factorial después de hacer la resta. Y al ser igualitos, conviene dejarlo igual para poder cancelarlo y al final tenemos la misma multiplicación que les puse aquí con esta otra forma de darle solución al problema, ¿no? Y llegamos a lo mismo. Si quieren aplicar ustedes permutaciones, adelante. En este caso, pues importa el orden en el cual se establecen o se acomodan, ¿no? La parte de los elementos. Ok, la parte del 17. Los siguientes datos corresponden al número de minutos que tardaron 5 personas en correr
4 kilómetros, ¿no? 12, 15, etcétera, etcétera. Determina los valores de la moda, mediana y media respectivamente. Muy importante esa palabrita. O sea que la primera que va a aparecer aquí, ¿quién es? La moda. Moda. La moda. Y creo que pues es la más sencilla, pero pues resulta de que todos coinciden. Así es de que vamos a lo que sigue, que es más sencillo de calcular, la parte de la mediana o la media. La mediana. La mediana. ¿Cómo se calcula la mediana? Primero hay que acomodarlos del mayor a menor. ¿Ok? Si yo los acomodo, ¿cómo quedaría? Pues un 12, un 14 15 y 15. y los demás 15, ¿no? Entonces, ¿realmente cuál es el que está en medio? Rápido lo identificamos. El 15. 15. ¿Y ese en dónde aparece? En la segunda La A, parte. ¿no? El A. Muy Sí. bien. De aquí de esta sección, pues la A es la única que lo coincidiría a lo que sigue, ¿no? Porque recuerden que el examen pues, es de tiempo, otra vez, necesitamos más tiempo a lo mejor en alguna otra serie de ejercicios. Y ahí está. ¿Qué pasa si me hubiese pedido la media? Nada más. Pues nada más sumamos y los dividimos entre El número de Ah, datos. ok, 12 más 15 más 14, ¿cuánto nos da? La suma, ¿cuánto nos da? 31. ¿Cuánto? 71 entre 5 sale 14.2. 31 entre 5, nos da 14,2, que es el que tenemos nosotros por acá. Si hubiese coincidido, perdón, otro por acá como 15, pues ni modo, ¿no? Aparte está entre este y este, ¿no? Coincide la moda, coincide la mediana, y pues ni modo. Ahí sí es el cálculo de quién, de la media también, ¿no? Hay que recordar medidas de tendencia central, y eso de respectivamente, recuerden, tiene que estar en ese orden. Si no, estamos mal también, porque bueno, se les pudo haber escrito por aquí, no sé, un 14.2 en esta. Y así. Y pues no tiene el orden correcto, ¿no? Según lo que me dicen aquí, el 14.2 no puede estar en la segunda o en la, bueno, aquí coincide la tercera posición, perdón. No puede coincidir, ¿no? Digo, más bien en la segunda, cuidado. Revisen eso nada más, cuidado con esa palabrita, si dice respectivamente, lo tiene que decir porque si me pide varias cosas, pues el acomodo lo puedo hacer como yo quiera, ¿no? Y podría ser también correcta la parte del inciso B. Entonces, por eso es importante esa palabrita, ¿no? Si les hubiesen puesto aquí, les digo, un 14.2, también podría ser una opción. Si no me dice eso, y sería un caso ambiguo, o en este caso tendrían dos posibles soluciones y no puede ser, ¿no? Ya a estas alturas, en su examen no puede haber ese tipo de errores, se supone, ¿ok? Y en la parte del 18, dice Marta tiene 2 pantalones, 3 playeras, 3 pares de zapatillas. ¿De cuántas maneras distintas se puede vestir para salir hoy? ¿Y cómo le haríamos? Se multiplica todo. Ajá, muy bien. Pues simplemente los multiplicamos porque es parecido a lo que les mencionaba ahorita respecto al el acomodo, ¿no? En la parte de las sillas o en el salón, etcétera, ¿no? Y pues, ¿de cuántas maneras puede ponerse un pantalón? Pues tiene 2 formas diferentes, ¿no? Solamente tiene 2. ¿Cuántas playeras? Pues para las playeras tiene 3 opciones. Y para la parte de los zapatos o zapatillas, ¿tiene qué? 3. 3. 3. 3. Y ya de ahí, al igual que el anterior, pues simplemente es un producto. 2 por 3, 6 por 3, 18. 18. 18 formas diferentes, en este caso. Y parecen muy poco, ¿no? La parte de los atuendos, ya ven, para que no se traumen si no tienen mucha ropa. Ahí lo pueden ir combinando. Y así solamente es un par de zapatos, un pantalón y una playera, podemos llegar, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra historia. Tenemos la parte del 18, pueden hacer productos. Lo mismo puede ser que lleguen a un restaurante y les digan, no, pues tienes la parte de entrada, ¿no? Ensalada y sopa, ¿no? Lo que sea. Pues 2 formas diferentes. La parte del plato fuerte, pues tienes cualquier tipo de carne, ¿no? Pollo, pescado, yo qué sé, ¿no? Mariscos, lo que sea. Y pues aquí vas a poner la parte de la cantidad o las opciones que tienes y la parte del postre o la bebida.
¿sí? Bebida, no sé, jugo, refresco, agua fresca, lo que sea, tantas opciones. Y simplemente es hacer la parte de un producto. Porque la otra sería hacer, ¿qué cosa? Un diagrama de árbol y pues nos complicamos la vida con eso. No tiene caso hacerlo a menos de que nos pregunten cuáles son esas opciones. Si me dice cuáles, pues le pongo ahí, ¿no? La playera o el pantalón azul, negro, con la playera roja, blanca, etcétera, etcétera. Ahí sí, ¿no? Si me pregunta cuáles. Pero no creo, son demasiadas formas, ¿no? Ok, la parte del 19. Nos dice, se realiza una encuesta a un grupo de estudiantes sobre gustos por las bebidas, ¿no? Los resultados se muestran a continuación. Los hombres, café, jugo, agua, etcétera, etcétera. Nos da en este caso la cantidad, ¿verdad? Y de mujeres también, 10, 7, 3 de cada uno de estos. Nos pregunta cuál es la probabilidad de que al azar se pregunte a una persona y su elección sea soda. Me parece como porcentaje, pero es lo mismo. ¿Cómo calculamos la probabilidad de que haya elegido soda? ¿Cuántos son mis casos favorables? ¿13? 13, ¿verdad? Entre hombres y mujeres, no me importa realmente la parte de si es hombre o mujer, ¿no? Ahora, ¿de cuántos? ¿De un total de cuántos? Porque debo de saber mi total de casos. Y aquí hay dos sopas, o sumamos aquí para saber cuántos hombres son, sumamos cuántas mujeres para saber nuestro total, sumamos ambas cosas, o igual podemos ir sumando aquí. ¿Aquí son cuántos? 15 que conforman café. En total creo que es 82. Ok, aquí tenemos 17, muy bien. Aquí tenemos 6. En el otro caso, bueno, sabemos que son los 13 y en el último caso tenemos 43. 3. O puedo sumarlo, les digo, de manera horizontal. Ya depende de ustedes cómo lo quieran hacer. Y no, son más, ¿no? Sí, 90 y tantos. Ajá, 91, 94. Si sumo aquí la parte de los hombres, se supone que son 50 y mujeres son 44. La suma me da 94. Y la otra, pues, era haber sumado los totales en cada una de las columnas, o sea, de esto de por aquí. Como ustedes quieran. La idea es que, bueno, tengan ustedes su total, porque si no, no lo podemos hacer, ¿no? De ninguna de las dos formas. Entonces, ahí está, ¿no? Son 94, entonces tendría que dividir 13 de 94. ¿Cuánto nos da en forma decimal? Cero punto 138. 138. Dijimos que si lo expresamos en porcentaje, va multiplicado por el 100%, se recorre dos veces el punto decimal y podemos tener nosotros aquí tal de 3.8, ¿qué? Por ciento. Y bueno, desde aquí era algo obvio, ¿no? Que la parte del inciso C es nuestra respuesta correcta. A lo mejor aquí sí nos lleva tiempo hacer lo de las sumas. Si lo van a hacer a patín, pues recuerden el 94 es el divisor, el 13 es el dividendo. No cabe, ponen un punto, agregan el 0, el 130 cabe 1, le sobran tantos. Si lo hacen, bueno, le sobran 36 realmente. Si agregan otro 0, el 94 en el 360, pues cabe 3 y hasta ahí ya saben ustedes más o menos por la parte de este valor que tenemos aquí, ¿cuál es la respuesta? No necesito hacer la parte de lo demás, ¿no? La parte decimal. Si lo hacen a patín, no sé, esperemos que los dejen sacar la parte de una calculadora con operaciones básicas. Y la pregunta 20 también tiene que ver con esta otra pregunta anterior, vaya, o la misma tabla más bien. ¿Cuál es la probabilidad de que al azar se pregunte a una persona y la parte de su elección sea cualquiera excepto T? O sea, todo menos T. Y déjenme regreso un poquito. Ajá. De que el 94, nomás le restamos lo que sería el 43 para, sí es 43 lo del T, ¿no? Sí. Ajá, Ajá. le restamos el 44 para que pues ese resultado pues Lo ya le dividimos, hagamos. ¿verdad? Muy bien. Entonces, a los 94, que es nuestro total, le quitamos los 43 que les gusta el T, porque aquí dice excepto tal. Les decía, cuidado con esas palabritas, ¿no? Y bueno, 94 menos 43, ¿qué es? 51. 51.
51. Entonces, la probabilidad de que no tome té sería 51 personas de un total de 94. 94. Ujú. Y de ahí pues hay que hacer la parte de la división. Recuerden, en forma decimal primero, si hacen la división, van a darse cuenta rápido ustedes cuál es la respuesta correcta, o si le quieren agregar de una vez los 2 ceros al momento de multiplicarlo por el 100, adelante, también lo obtienen directo. Y bueno, si hacen la división les va a dar 0.54 o algo así, o 0.5. De hecho, con este primer valor o primer dato cuando hagan su división, si lo hacen a patín, ya saben, el único donde aparece el 5 es el inciso B y listo, ¿no? Nos vamos a la parte del siguiente ejercicio porque recuerden además que su examen es de tiempo. Entonces es importante recordar, les digo que su examen es de tiempo. Ya con esto estamos finalizando la parte del cuestionario y la parte de la sesión de hecho. Les van a quedar a lo mejor la parte de unos minutitos para precisamente descansar o no sé, a ver ahorita. Déjenme ver nada más esto. Ok, creo que ya sé por qué. Voy a dejar de compartir. Y ahorita ustedes tienen la parte de la sesión con la profe Natalie. Entonces ahorita tienen 5 minutitos, se vuelven a conectar a la media para entrar con ella, ¿no? Que tengan un bonito día, una bonita tarde, cuídense. Igual repasen la parte de los ejercicios que vimos. Si lo pueden hacer, intentarlo ustedes solos, adelante, ¿no? Ya revisan ahí si están bien o hay alguna duda también, ¿no? Ok, tengan bonito día, hasta luego. Gracias. Gracias.